Un gigantesco abrazo virtual, fraternal, a toda la gente linda que nos sintoniza. Bienvenidos a este su canal Aram TL, Alternativas para la Recuperación Alcohólica en Montreal. Hemos creado este canal con el propósito de despertar conciencia en la comunidad latina en Montreal sobre el alcoholismo. Con tal propósito compartimos temas relacionados a dicho caso que ha sido una plaga que acosa a nuestra comunidad. Gracias a Roberto, que se ocupa de grabar, editar y subir los videos de nuestro canal. Pretendemos traer un video por semana. Déjennos su opinión, sugiérannos temas de su interés. Nosotros trataremos por todo lo posible de llevar a cabo los temas que se nos sugieran. El primer tema de nuestro canal es el alcoholismo y sus consecuencias. Vamos a estar llevando este tema de diferentes enfoques, como religioso, médico, legal, pero sobre todo desde el punto de vista de los grupos de ayuda mutua que operan en el área. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Celia, le agradecemos su colaboración y adelante con este interesante tema, el alcoholismo y sus consecuencias. Buenas tardes, mi nombre es Celia y soy alcohólica. Hoy me invitaron a hablar. De antemano yo agradezco a las personas que me han invitado a hablar para dar mis conceptos personales sobre el alcoholismo y sus consecuencias ligado con el primer paso. Primero que nada, yo pienso que sería bueno como hacer una aclaración de qué es el alcoholismo. El alcoholismo es un consumo excesivo de alcohol en forma prolongada y continua, y con el tiempo se va generando una dependencia a dicha sustancia. El alcoholismo se contempla como una enfermedad crónica y afecta a su persona, la salud física, psicológica y espiritual, dañando sus relaciones sociales y sus familiares. Esto tiene una serie de consecuencias, verdaderamente. Primeramente, cuando uno empieza a tomar, pues es agradable las primeras copas porque uno se divierte, porque uno toma por distracción, porque uno toma por diversión. Nunca tiene uno el pensamiento de tomar más allá de hacerse daño o de hacer daño. Verdaderamente las consecuencias que tiene el consumo excesivo del alcoholismo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es haberme enterado que el alcohol tiene una sustancia poderosa que se llama etanol. El etanol es un aditivo que usan para varios, por ejemplo, uno de los más que a mí me impactó mucho, es un aditivo que usa para la velocidad de los aviones, para los carros de carrera, para líquidos de limpieza. O sea que ese etanol que nosotros consumimos en el alcohol, lo primero que nos hace es destruir el sistema nervioso. Una vez que nosotros ya estamos más empapados de una copita, otra copita y otra copita, tenemos una serie de consecuencias. Por ejemplo, empezamos a tener una pérdida de visión, empezamos a tener una pérdida de psicomotricidad, ¿sí? Empezamos a ponernos torpes con las manos, empezamos a hacer el ridículo, empezamos a volvernos violentos, empezamos a hablar lo que no debemos de hablar. Inclusive también hay un cambio de estado de personalidad y de humor. Si probablemente usted llegó a tomar en un estado de me siento mal, no tengo ganas de bailar, hoy amanecí cansado, estoy triste y no sé por qué, haciendo la prueba de la primer copa, de la primer cerveza, del primer líquido, uno va cambiando su estado de humor y uno no le da importancia a ese tipo de ocurrencias o a ese tipo de cosas que sucede por simple y sencillamente una copita de alcohol. Tiene tantas consecuencias
que después de un cierto tiempo, de pasar esa manera de beber, de una copita, 2 copitas, 3 copitas, se va haciendo sucesivamente hasta sentir una ansiedad por querer beber, una obsesión por querer beber. Después, cuando uno llega en esa etapa, se vienen otras consecuencias más difíciles, que son como la ansiedad, la demencia, la depresión, los ataques de pánico, la locura y llegar hasta la muerte. Verdaderamente hablar de las consecuencias es un tema muy, muy serio. ¿Cómo darme cuenta yo que yo atentaba contra mi vida y no sabía yo? Verdaderamente yo no sabía qué era lo que yo estaba pasando. Simple y sencillamente yo quería divertirme. Yo quería gozar de la vida. A mis pocos años creía que esa era la vida. Creía que esa era la diversión. Una diversión sana, una diversión agradable. Yo me hice alcohólica por imágenes. Porque en mi casa mis padres son alcohólicos. Todas las personas que llegaban a mi casa siempre llegaban con el fin de beber. Aunque fuera el tío, la tía, la comadre, el vecino, la vecina, siempre iban con el fin de tomar una copita, de arreglar problemas con una copita. Si había perdido el fútbol, si había ganado el fútbol, si había ganado el compadre, si había perdido la comadre, si había un triunfo, una derrota, todo se solucionaba con alcohol. Y eso fue lo que yo aprendí en mi casa, desafortunadamente. Hablar un poco de mi alcoholismo, cómo me hice alcohólica, fue muy duro para mí, que fue por parte de mis maltratos. Hablar un poco de mi infancia es hablar del proceso que yo viví para ser alcohólica. Yo tuve una infancia muy difícil. Somos 6 en mi casa, 3 hombres, 3 mujeres. Y yo soy la del medio de las mujeres y la segunda de las más chicas. De ahí para atrás, los 4 son más grandes que yo. Tuve un proceso de infancia triste, dolorosa. Mi padre es un alcohólico en actividad. Mi madre, al ver que no podía solucionar su vida con mi papá, o al ver que no podía ayudar a mi papá a dejar de beber, entonces hizo lo que dice el dicho: si no puedes, únete con el enemigo. Así es como yo veo lo que viví en mi infancia. La verdad, nunca se lo he preguntado a mi mamá si lo hizo por apoyar a mi papá o por acompañar a mi papá. El caso es que la infancia que yo tuve no fue una infancia normal. Yo recuerdo que yo iba a la primaria y mis compañeritas iban bien arregladitas, con su vestido, con sus trencitas, con sus moñitos. Iban muy alegres y muy contentas a la escuela. Y yo, a escasa edad, estoy hablando de primero de primaria, yo ya iba enojada, yo ya iba triste, yo ya iba resentida y yo ya iba golpeada. Ya a buena mañanita, ya mi papá ya había amanecido neurótico y ya me había regañado y ya me había golpeado. No fui la única de mi casa, pero sí fui la más tocada de mi casa. Fui la niña que tuvo más problemas de conducta, se puede decir, porque la forma en como ellos me trataban a mí me hizo rebelde. Esa fue una de las causas por las que yo comencé a tener muchos problemas desde la infancia. Empezar a huir de mis amistades, empezar a esconderme, empezar a ser la última de la fila de la escuela, empezar a sentarme hasta mero atrás para que la maestra no me tomara en cuenta, para que no me vieran, para que no vieran cómo había llegado yo a la escuela. Todo eso a mí me hacía sentir mal. Así fue como yo comencé a tener rencor con la vida, rencor con las personas, rencor con mis amigas. Así fue como fue creciendo un vacío dentro de mi interior. Un día yo pensé y dije, un día voy a crecer, mi vida va a cambiar. Seguí mi vida porque era menor de edad. Yo tenía que vivir con mis padres. Sin embargo, eso nunca cambió.
Ellos siguieron su forma de vivir y ellos dijeron que era mejor que nos pusieran a alguien que nos cuidara en la casa. Mi padre tenía un buen trabajo en ese entonces y mi madre tenía un buen trabajo en ese entonces también. Ellos estaban así como algo así como pisando la fama. Mi madre era una gran estilista, donde ya peinaba a grandes artistas. Y mi padre era un gran señor reconocido como el Calzado Orozco. Entonces él tenía su fábrica, tenía sus locales de zapatos, mi mamá tenía su academia, su escuela y sus estéticas. Entonces, nosotros, ¿dónde quedamos? Ellos pensaron y dijeron, bueno, sería bueno que mandemos traer a alguien para que los cuide. Así fue como trajeron a alguna persona que nos cuidara la casa. Ella se encargaba de arreglarnos, de atendernos, de hacernos de comer, de acompañarnos a la escuela, de hacer unos deberes, de hacer cosas que los padres, hoy comprendo, tenemos el deber de hacerlo, no porque sea un deber, sino por amor a nuestros hijos. En ese tiempo ya estaba yo entrando a segundo de primaria cuando me fui de mi casa. Me fui de mi casa porque no encontré lo que yo veía que encontraba en mis amiguitas de la escuela. Yo veía que mis amiguitas las recogía su papá, las recogía su mamá. Mis amiguitas eran muy contentas y a mí no me recogía nadie. Entonces yo quise imitar lo que mis amiguitas vivían. Me fui de mi casa y me fui a vivir con las amiguitas. Obvio, mi padre se molestó tanto, mi madre se molestó tanto. Fueron por mí, me llevaron a mi casa y así viví otro año más, otro año más, otro año más. Hasta cuando llegué a sexto de primaria, tuvimos un grande problema ahí en mi casa. Mi padre decidió casarme. Me casé por voluntad de mi papá. Ahí fue cuando verdaderamente yo comencé a beber, a mis escasos 13 años y 10 meses. Comencé a beber cada día más y más. Primero comencé bebiendo en alguna fiesta que había ahí, con algunos amigos donde nos relacionábamos, con algunas amistades que iban a la casa, con la comadre de la persona que era mi esposo, con el vecino. Así es como esta enfermedad se va haciendo progresiva. Así fue como yo fui avanzando cada día más y más y más, sin darme cuenta, hasta tener una obsesión. Esa obsesión no permitía que yo pensara en otra cosa, solamente permitía que yo pensara en cómo beber y qué iba a hacer para beber, porque yo necesitaba calmar esos dolores emocionales que yo tenía. Ese rencor, ese resentimiento, esa tristeza y ese lugar donde mi padre me había mandado a vivir con ese señor, porque él me casó de una manera o de otra, él encontró la solución para mí. Yo caso a mi hija, un asunto arreglado. Desgraciadamente el alcohol, hoy comprendo que vamos a tomar como ejemplo a mi papá. El alcohol, una vez que se ha vuelto una enfermedad crónica, hay unas barreras que un estado de alcoholismo pasa el límite. Hoy puedo decir que mi padre pasó demasiados límites. Esa obsesión que yo llegué a tener por beber, por destruirme, por destruir a toda la gente que estaba alrededor de mi casa, por destruir las cosas buenas que yo había hecho por medio de mi trabajo, por convertirme en una piltrafa humana y sobre todo por mi forma de pensar. Era tan destructiva que yo no podía controlarla. Cuando pensaba yo que la única manera que yo tenía para dejar de beber, pues probablemente era la religión.
Fui a la religión y no encontré un apoyo que yo esperaba, una comprensión, una mutua comprensión que me pudiera ayudar y que pudiera aliviar lo que yo sentía en mi manera de pensar y en mi manera de sentir emocionalmente aquel rencor y aquel odio que yo tenía y esa desesperación por beber, esa obsesión que se ha convertido en una locura por buscar, mentir y encontrar una manera de beber hasta destruirte y destruir a todas las personas que están alrededor de tu casa, que son las más importantes, que es tu familia. Es tu familia. Desgraciadamente, cuando mi padre me casa con un enfermo de drogadicción. Yo no sabía, yo no entendía qué era lo que yo vivía, sino que me toca vivir en vivo y a todo color lo que es verdaderamente las consecuencias de una enfermedad. No medir consecuencias hasta dónde tú puedes llegar para hacer lo que tengas que hacer. El maltrato psicológico a tu esposa y a tus hijos. Los problemas que tienes tú por volverte irresponsable. Pierde uno el campo laboral, pierde uno el campo de la preparación. Se desconecta uno de la realidad, se desconecta de la vida. Yo tenía grandes sueños, yo quería ser aeromoza, yo quería ser una modelo, yo quería ser una estilista reconocida. Siempre tuve grandes sueños, porque yo siempre peleé contra ser alguien en la vida. Yo siempre peleé contra mis sentimientos y yo decía, no pasa nada, no pasa nada, lo vas a lograr, vas a salir adelante, no te preocupes, vas a salir. En realidad el alcohol nunca me dejó salir. La única manera que yo encontré para poder sobrevivir fue el alcohol. Porque cada vez que yo tomaba, me olvidaba de todo lo que yo había sufrido. Se me olvidaba el dolor, se me olvidaba el sufrimiento, se me olvidaba la tristeza. Fue una etapa de mi vida muy difícil. Al ver que el marido que yo tenía en ese entonces, por medio de su drogadicción y de su alcoholismo, se convirtió en una persona violenta, irresponsable, se convirtió en un hijo más para mí. Tuve que aprender a tolerarlo, tuve que aprender a tratarlo, porque ahora entro ahí a la parte que yo siempre dije que mi mamá hizo: si no puedes con el enemigo, únete. Entonces yo entré a esa parte también. Y miren que qué doloroso es y qué desgraciado es que tengas que vivir tú las experiencias para que puedas comprender a las demás personas, para que puedas decir, es verdad por qué lo hizo, o para que tú puedas dejar de criticar a las demás personas por qué lo hicieron o por qué están viviendo ese tipo de vida. También en la salud tiene muchas consecuencias, produce cáncer, cirrosis, daños en los riñones y entre otros más. Y si hablamos de los daños de la mente, produce una locura, celos, ideas delirantes, nervios, inseguridad y pérdida de fe. Verdaderamente, cada vez que yo pensaba ser alguien, tenía muchas ganas de vivir, tenía muchas ganas de salir adelante. Eran solamente unos momentos por los que yo siempre buscaba la manera de pensar cómo salir adelante. Pero el trabajo era que me pasara por la mente, tómate una cervecita y ahorita vas a arreglar las cosas. Tómate una cervecita y vas a carburar mejor, vas a pensar mejor, vas a poder salir adelante mejor. Y al momento que yo me tomaba mi cervecita, desde ahí ya no podía pasar, ya no podía dejar de beber. Esa enfermedad se dispara. En el momento que hace uno contacto con el alcohol, se dispara, porque vuelve a nacer ese deseo incontrolable de beber y beber, hasta ser destructivamente tú y a las demás personas. En realidad nosotros tenemos una literatura del Libro Azul que en el capítulo 3, ahí nos habla de las consecuencias de dos personajes que tenemos ahí,
que yo ahora me añado a esos personajes, que ellos usaron mucho su fuerza de voluntad. Ellos pensaron que creían poder solamente tomar los fines de semana o solamente tomar en algunos convivios y creyeron que verdaderamente podían salir adelante por sí solos. Y el capítulo 3 nos habla y nos da ese ejemplo, como el que yo acabo de dar. ¿Cuántas veces yo quise solamente tomar en los eventos y cuántas veces yo quise solamente tomar los fines de semana, los fines de semana, y nunca pude? En realidad, la fuerza de voluntad a nosotros los alcohólicos se nos ha acabado. Nosotros no tenemos fuerza de voluntad. Nosotros no tenemos una manera de pensar centrada para podernos controlar y decir solamente te vas a tomar una copa y listo. La literatura dice que el sueño ideal del alcohólico es ese, aprender a tomar y disfrutar del alcohol. Pero en realidad nosotros no podemos ser de ese tipo de personas normales, nosotros somos anormales, no podemos llegar a ese límite. Cuando yo quería ser algo, cada vez que yo estaba en parada, yo decía, hoy sí voy a dejar de tomar, definitivamente voy a dejar de tomar. Cuando yo dejaba de tomar y miraba hacia atrás, me daba cuenta de que había caído en bancarrota. En esa famosa bancarrota de la que habla uno económicamente. Pero yo no había caído solamente en esa bancarrota económicamente, había caído también en esa bancarrota emocionalmente y físicamente. Porque cada vez que yo dejaba de tomar, yo quedaba hinchada de la cara, quedaba totalmente desfigurada de la cara. Yo trabajaba en una estética, tenía mi negocio. Los aritos con los que uno mete los dedos para cortar el cabello, no me entraban los dedos en los aritos. Y aún así decía yo que no tenía problemas con el alcohol. Yo siempre decía que me había caído mal la comida, o que me había desvelado, o que el vino que me habían dado era un vino corriente. Yo siempre busqué la manera de defender el alcohol a capa y espada. Entonces cada vez que yo hacía una parada, me daba cuenta que había terminado con lo poquito que yo había construido. Volvía a empezar. Una vez más que yo volvía a empezar, volvía a construir algo poquito y tal vez lograba estabilizar una relación otra vez familiar, porque yo había perdido esa relación familiar también. Una de las personas con las que yo hacía muchas promesas era a mis hijos y al padre de mis hijos. ¿Cuántas veces le dije, hoy sí voy a dejar de tomar? Verdaderamente me siento mal, ya no quiero ser así, ya no quiero sentir lo que siento, me siento abandonada, me siento una persona débil, muerta. No soy yo, me siento la mujer más fea del mundo, por favor ayúdame. ¿Cuántas veces no le prometí a él que yo iba a dejar de beber? Sin embargo, él me daba la oportunidad, me decía, ok, vamos a empezar, pero nunca pude. Solamente se necesita estar verdaderamente loco o loca para volver a caer otra vez en el fondo de las garras del alcoholismo, en una destrucción totalmente. Y eso es de lo que nos habla ese capítulo 3. Es un ejemplo de lo que puede pensar, hacer y tener un enfermo alcohólico. No tiene límites, un enfermo alcohólico. Una vez alcohólico hoy y alcohólico para toda la vida. No hay límites. Cada vez que yo tenía esa obsesión por beber que pasaba por mi mente, no hagas nada, mejor tómate una cerveza, que el mundo ruede. La felicidad es esa, la vida es esa. ¿A ti qué te importa lo que dice la gente? Mejor bebe y sé feliz. Esos eran mis pensamientos que yo como alcohólica no podía controlar. Y yo creía que esos pensamientos eran normales y que toda la gente los pensaba. Y yo decía, bueno, pues ha de ser normal, ¿no? Como yo viví en un ambiente asociado siempre en el alcoholismo, yo decía, pues la gente es normal y la gente piensa así. Desde que yo tengo temprana edad, mi padre nos lleva al fútbol y desde ahí ya se emborracha.
Desde que yo me recuerdo, la edad más pequeña que yo he tenido, yo me recuerdo de mi cuna, cuando mi mamá nos bañaba y nos cantaba. Y yo me recuerdo, mi cuna era grande y blanca y mi papá ya estaba sentado en ese sillón y ya estaba borracho. Todos esos detalles que yo viví cuando yo crecí y llegué a una, se puede decir, mayoría de edad, yo pensé que eso era normal. Entonces, cuando yo tenía esa obsesión por beber, hacer lo que yo hice, lo viví en mi casa. ¿Cuántas veces tuve que vender los sillones de mi casa para beber? ¿Cuántas veces tuve que vender mi carro para poder seguir bebiendo? Dejé de pagar las colegiaturas de mis hijos, dejé de pagar la luz de mi casa, dejé de pagar el gas de mi casa, cosas importantes. Y yo lo viví en mi casa. En mi casa siempre se escuchaba: no hay gas, no pagaron la luz. En mi casa siempre se escuchaba eso. Entonces, cuando yo lo hice, yo creí que eso era normal. Entonces, una de las formas por las que uno se hace alcohólico es por repetir patrones también, por la enseñanza que los padres injustamente o ignorantemente le enseñan a uno y no se dan cuenta. Ahora es que yo vengo comprendiendo cuál es la enfermedad. Uno no piensa en esos momentos. Yo nunca pensé que cuando yo tomaba, mis hijos fueran a tener esa forma de pensar igual que yo. Yo nunca pensé que cuando yo tomaba yo les iba a hacer daño a mis hijos. Al contrario, yo siempre dije, yo nunca voy a hacer lo que hicieron mis papás. Yo nunca voy a tomar como mi papá. Yo nunca voy a maltratar a mis hijos como mi papá me maltrató. Yo siempre dije, yo voy a romper patrones, pero el alcohol nunca me lo permitió. Ahora comprendo lo que dice la literatura. Los hijos que somos hijos de alcohólicos tenemos la picada de alacrán. Es difícil, tenemos más probabilidades de ser alcohólicos, tenemos más probabilidades de las normales de ser alcohólicos. Ahora, eso para mí no es una excusa que diga yo, bueno, yo soy alcohólica porque mi papá era alcohólico y mi abuelo y mi mamá y la mamá de mi mamá y porque tengo muchos familiares así. No, eso me ayudó a mí a comprender que yo podía reconocer, tener una mente amplia y saber por qué yo me hice alcohólica. Ahora que ha pasado tantos años, tanto tiempo, tantos años y tanto tiempo en mi actividad de alcoholismo, el haberme convertido en una piltrafa humana, en haberme convertido de una mujer bella a una mujer fea. Cuando yo trabajaba en mi estética, yo tenía una clienta que ella siempre me decía, ¿por qué no vas a Alcohólicos Anónimos? Ahí vas a arreglar tus problemas, ahí te van a ayudar a dejar de beber. Yo nunca creí que en Alcohólicos Anónimos yo pudiera encontrar una solución. Y yo nunca creí que Alcohólicos Anónimos me iba a hablar de lo que es una enfermedad del alcoholismo, de las consecuencias del alcoholismo y que hay un primer paso de la literatura del libro de los 12 pasos, que ese primer paso me va a ayudar a mí a dejar de beber. Yo nunca encontraba ni pensaba que yo iba a encontrar un lugar. Como yo les dije anteriormente, fue a la religión y no pude encontrar una ayuda. Fui con el psicólogo y el psicólogo quiso abusar de mí. Fui con el padre y el padre me manoseó. Nunca encontré un lugar donde yo pudiera dejar de beber. Cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, me explicaron en realidad cuál es una enfermedad del alcoholismo y sus consecuencias. Entonces yo pude entender que lo que yo estaba viviendo era un alcoholismo. Pude entender que lo que yo estaba viviendo no era la única ni el único hombre que estaba viviendo esa enfermedad. Desgraciadamente para nosotros las mujeres es un poco más difícil. Sin embargo, las estadísticas dicen que hay más probabilidades de mujeres alcohólicas que de hombres. Hay más mujeres alcohólicas que hombres. ¿Por qué?
Porque si la sociedad dice que si un hombre es borracho es bien visto, y si un hombre es prostituto es bien visto, y si un hombre abandona a sus hijos es bien visto, pero la sociedad tacha a las mujeres. ¿Y qué es lo que hacemos las mujeres? Nos escondemos en nuestros hogares, nos escondemos detrás de la gente para que nadie nos vea, pero en realidad somos más mujeres alcohólicas que hombres. Si nosotros rompemos ese mito, nos vamos a dar cuenta. Las estadísticas mencionan que las mujeres tenemos más sufrimiento que los hombres. Las mujeres tenemos más etapas más dolorosas y difíciles que los hombres. Y eso me queda claro a mí, porque yo viví una serie de consecuencias como hija alcohólica, como alcohólica y como una mujer tratando de tener cada día una recuperación, buscando cada día mis 24 horas. Y cuando yo llegué a Alcohólicos Anónimos, cuando me empezaron a hablar de ese libro, de ese primer paso, yo no entendía de qué era de lo que me hablaban. Y en ese capítulo nos habla y nos dice que a nadie nos gusta admitir nuestra derrota total, que somos alcohólicos. Y verdaderamente esa fue la humillación más grande que yo recibí en mi vida. Darme cuenta que yo no podía dejar de beber, que necesitaba ayuda. Darme cuenta que era una enferma alcohólica y que era rechazada por la sociedad, por mi familia y hasta por mis trabajos. Darme cuenta que había perdido todo, que estaba en bancarrota por todos los lados, y yo estaba en bancarrota y no me había dado cuenta. El alcohol me despojó de mi confianza, de mi voluntad, me convertí en su títere. ¿Cuántas veces vendí, prometí, hablé, pedí, no pagué? ¿Cuántas veces me comprometí, no cumplí? ¿Cuántas veces dije, oh, ahora sí voy a dejar de beber? Ni las lágrimas de mi hermosa hija, que ahora la tengo conmigo, me hicieron parar. Porque es una enfermedad del alma, espiritual, física y emocional. Eso fue lo que yo aprendí en Alcohólicos Anónimos. Cuando yo llegué y me empezaron a explicar por qué era lo que yo hacía. Yo no me daba cuenta, cada vez que yo caía en esa obsesión, yo no me daba cuenta. Cuando yo despertaba en un hospital y ahí estaba mi madre al pie de la cama, llorando, y me preguntaba, hija, ¿por qué bebes así? ¿Por qué lo haces? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? Nunca supe contestarle. Algunas veces yo tenía miedo de herirla, decir lo que yo pensaba. Algunas veces yo tenía miedo que ella tomara otras actitudes, otras consecuencias, otras medidas. Ya mi madre ya me tenía amenazada con quitarme a mis hijos. Entonces yo, por los lados que yo quería dejar de beber, estaba acorralada. Y yo guardaba un secreto tan grande, tan doloroso, que nunca tuve valor de decírselo a mi madre hasta cuando pasaron los años. Entonces en ese primer paso nos habla y nos dice que lo que necesitamos es una derrota total, admitir que verdaderamente somos alcohólicos y que necesitamos una honestidad y una sinceridad, hablar verdaderamente de lo que es nuestro problema del alcoholismo. Tuvimos el ejemplo del libro azul del capítulo 3, donde nos habla de esos dos personajes que la voluntad no les sirvió para nada y dice que necesitan una derrota total. Cuando salió esa edición del libro azul de Alcohólicos Anónimos, la primera edición que salió, tuvieron ahí varios personajes de un bajo fondo, y con ese bajo fondo no pudieron quedarse en Alcohólicos Anónimos. Nunca pudieron admitir su derrota porque el fondo que ellos tenían no era tan importante como para admitir una derrota. Y el primer paso nos habla que necesitamos verdaderamente tener una derrota, tener un fondo para poder valorizar, para poder admitir una derrota, para darse cuenta verdaderamente que estamos totalmente destrozados del alma, del espíritu.
del corazón, de todos los aspectos, estamos mal, necesitamos ayuda, necesitamos Alcohólicos Anónimos, el único lugar donde yo he podido dejar de beber, el único lugar donde yo he encontrado el problema y la solución a mi manera de pensar, a esa locura que el alcohol me ha dejado, a esa inestabilidad emocional, a esa ansiedad que todavía tengo, porque una vez alcohólico, los síntomas que tienen, hay una serie de síntomas que vive el proceso del alcoholismo. El síndrome de la borrachera seca son 12 síntomas y de esos nadie nos escapamos. Y de aquí en Alcohólicos Anónimos me pudieron entender y comprender. En ese capítulo, en el primer paso nos dice que necesitamos ser honestos, verdaderamente honestos y aceptar que no podemos con nada ni con nadie, que verdaderamente somos alcohólicos. Nos da la solución el paso número 1 y el tercer capítulo. Nos habla de la espiritualidad. Un tema muy hermoso y un tema muy difícil ahorita de cómo comprender y hablar de la espiritualidad. Pero nos habla y nos dice que hay una solución. Y a mí eso fue lo que me ayudó a salir adelante. La espiritualidad, la honestidad, la sinceridad, la derrota y la admisión. Eso se lo debo a Alcohólicos Anónimos. Las estadísticas demuestran, incluyendo el libro azul, demuestran que nadie ha podido dejar de beber por su propia voluntad. Nadie. Todas las personas que intentan en paradas o que intentan dejar de beber por su propia voluntad siempre recaen. Siempre recaen. Y el motivo por lo que recaen es porque no son sinceros, porque no son honestos, porque no están hablando su problema. Eso es uno de los motivos muy grandes. Entonces, yo les agradezco el que me hayan invitado a participar con ustedes. Les agradezco que me den esta oportunidad de hablar lo que yo he vivido, de hablar de mis conceptos personales, de hablar lo que yo pienso y conforme lo que yo he vivido, lo que yo creo que es bueno y es malo. Yo antes de decirles, yo quiero darles un bonito mensaje para cerrar. Gracias a Alcohólicos Anónimos he encontrado una manera de vivir útil. Gracias a Alcohólicos Anónimos he encontrado lo que yo siempre quise ser, una mujer preparada, una mujer con deseos de vivir, una mujer con ganas de aprender cada día más y más. En Alcohólicos Anónimos encontré una vida que me llene emocionalmente y que me satisfaga espiritualmente. Hoy vivo solamente por la espiritualidad. Hoy no tengo otro objetivo ni tengo otra manera de pensar más que solamente vivir mis 24 horas como si fuera el último día. Yo soy un milagro de Alcohólicos Anónimos. Yo soy una prueba de Alcohólicos Anónimos que sí se puede dejar de beber. Gracias.